Primero que llegue y nos confirme. Lo intentó. No, claro, bueno, de eso se trata. Escucha, ¿me mostrás lo de Cecilia Roth? ¿Tenés varios fragmentos o uno solo? ¿Vas a mostrar el de ahora o vas a mostrar el...? Estuvo con Pergolini. Porque está en su momento. Cecilia Roth es una de las protagonistas de la serie de Moria, una de las 3. Y bueno, obviamente está en un raid de entrevistas, de notas de todo tipo, hablando y promocionando la serie. Y por supuesto, una mujer que ha sido a lo largo de la historia comprometida políticamente y muy ideologizada. Nada, mentira. Vamos a verla, vamos a escucharla. No sé, no escuché todo. Dice, esto es peor que la dictadura, dijo Cecilia Roth. ¿Esto solo dijo o dijo algo más? Sé quién es. La cantidad de amigos que no están. Claro. Por el SIDA, por drogas, por lo que pasaba en esa época, en Argentina, por la dictadura. Creo que igual esta época es peor. Creo que la sensibilidad está mal vista. Puede ser. Está mucho mejor visto ser de derechas, que no te importe el otro. Es una moda, sí. Pero es mala. Pero es mala, pero has atravesado mucho, ¿no? Yo creo que, ¿sabes qué? Esas cosas pasan. ¿Cuánto tiempo tarda? A veces tardan más, a veces tardan menos, pero siempre sobrevive algo. Una moda? Yo creo que sí, que sobrevive. Y fíjate las tendencias como van de un lado. No, yo creo que... No, pero digo, hablando en serio. Estoy hablando en serio. No, yo también. Pero digo, son modas densas. Son modas densas. Acá... estaba recordando, mientras la escuchaba Cecilia, veía una foto que me mandaron el otro día, justamente sé que cuando estaba haciendo esta entrevista, de una, creo que fue tapa de una revista, o recuerdo una revista, Cecilia Roth, Fito Páez y Fidel Castro en Cuba. Muy fanático, se ve que en aquella época de... ¿La tenés? ¿La tenés? No. Sí. No la tiene. No la tiene, pero a ver. Ahí te la paso. Yo busco cosas para favorecernos a nosotros. Nada no? me parece comparable con el horror de la dictadura, porque fue una época en la que hubo secuestros de niños, desapariciones forzadas, matanzas, gente que tiraban de helicópteros. O sea, me parece de verdad una época muy tenebrosa. Esta puede ser una época oscura, pero no sé si comparable con lo tenebroso que se ha vivido en este país en épocas de la dictadura, donde... ¿Pero en qué sentido es una época oscura esta? No, ¿por qué dicen que es una época oscura? ¿Porque hay gente que se reconoce como de derecha? No, por lo que entiendo, ella lo que está diciendo mal, que está es bueno una lo que moda. decís. No, me parece mal decir que la gente que piensa con ideología o poco de derecha o de derecha directamente es insensible. También ese catálogo me parece de terror. De todas maneras es contradictorio. Yo creo igual esto ya en la sociedad realmente... digamos, cuando hablan de dictadura y sobre todo aquellos que vivieron la dictadura, no estoy hablando de la gente más joven que leyó la historia o sabe la historia, pero que no la vivió, tienen claro que el Falcón Verde no vuelve, que todo esto que también se intentó instalar en el inicio del gobierno de Milei. Nos cansamos de escuchar eso, pero ya es un relato que no entra en la sociedad. Ya no podía decir esto. Esto claramente, esto es peor que la dictadura, es algo, está bien, es una manera de pensar ella, quizás así lo vivirá ella. No sé tampoco si vive en la Argentina porque estuvo viviendo muchos años afuera. O sea que también es fácil hablar cuando vos vivís en otro país durante un periodo largo. Y Fidel Castro era un militar. Un dictador también. Y un dictador. Sí, igual. Por eso, es llamativo. Para la época de la foto, yo no la voy a defender a Cecilia Roth, no es mi amiga. No, tampoco hay que atacarla, ella piensa eso mucho y la menos estamos poniendo Fito, porque... Para la época de la foto, Cuba no estaba en el quilombo en el que estuvo después. Pero mirá cómo terminó. Bueno, pero para la época de la foto esta que vos ponés, Cuba todavía podía ser una esperanza de un sistema diferente, que no es en lo que terminó. Una revolución para mayor Lo que sí justicia. creo que de lo que hablaba Cecilia, y es un concepto que sí se debate en los medios, es si está de moda la crueldad, que es de lo que se hablaba respecto al gobierno de Milei. Derechas hay de muchos tipos, me parece que hay que especificar, no necesariamente el pensamiento de derecha es siempre cruel, pero sí hubo una cosa de la crueldad respecto de la gente menos favorecida que se tenía que arreglar sola. El discapacitado, el enfermo, el que no le fue bien, la madre soltera, hay una cosa, me parece que se refería a eso. No sé si directamente con el gobierno, por eso digo, sí quizás está mal informada. Para mí social. no tiene que ver con ser de derecha o ser de izquierda, porque
Pues digo, el de izquierda es bueno, o sea, Axel Kicillof es de izquierda, A mí, ¿no? Representa a la izquierda. Acaba de sacarle la caja a todo. Es de centro. Bueno, más de izquierda. me igual. parece que son medidas que Es se más tienen que izquierda, peor tomar. Cristina. Claro, sí. Es que Izquierda, me parece si malo Cristina no es de catalogar izquierda. Igual, malo o bueno si es sos por un lado de izquierda o de ideología. derecha. Entiendo que son medidas que a veces se tienen que tomar cuando estás gobernando, digamos. Siempre va a haber medidas que te ponen en Sí, un pero lugar, ¿sabes cuál es la en un lugar diferencia? incómodo. ¿Tomarlas con dolor o tomarlas con gozo? ¿Cuál es? Le vamos a sacar todos los medicamentos a los jubilados. Tomá. No, mirá, estamos en una situación Pero no crítica, creo que nadie la haya lamentablemente. tomado. Sí, que pero bueno, también es una hubo mucho interpretación. consternado Sí, por no. cuestiones sociales que después te afanaban una Bueno, pero se locura. nos Por han favor. cagado El de otro día que hablábamos de esto de... como si fuera un logro. Ahora no damos medicamentos oncológicos, bien. Es un horror, genio, no, No, dale. Carmela, quiera, pero si pero hablamos también de... es un horror. Yo tampoco vi de festejar crueldad, eso, yo no vi festejar esto. ¿Dónde decís que festejaron que ahora como a Yo una... lo vi a Dorni festejando que levantaba las pensiones por discapacidad, mintiendo con la radiografía de un perro. Lo vi hablando de los medicamentos No, oncológicos. la radiografía del recontra perro vi. existió. Lo que no existió es que se le haya dado hubo una persona que intentó con una radiografía de un perro conseguir. sí. No es que no Y eso es existió. crueldad no, también. No, Para no, mí no es crueldad. inventó. Lo que querían mostrar con eso, que Sí tuvo lo un inventó, efecto. se tuvo que desmentir. No, pará. Él lo inventó, lo sostuvo y se tuvo que disculpar porque le engancharon la mentira. No es que no mintió. Él mintió, Está bien. lo sostuvo y después se disculpó. Lo porque que la cagó. Lo que quedó claro es que esa persona que sí presentó papeles Esa falsos. sí es cruel. Por supuesto, Claro. sin ninguna duda. Sacarle las pensiones una no es persona cruel. que no es discapacitada y que va a pedir Y sacarle algo. un certificado de discapacidad para tener ciertos beneficios y no lo es, ese es un hijo de puta. Y No no tengo pasó. ninguna duda. Pero no ese es pasó. el más cruel de todos. Pero no pasó. Y Le estuvo está lleno sacando la otro. Argentina de personas que iban a Pero no pedir pasó. un certificado de discapacidad. No pasó con ese de esa radiografía, pasó con un montón de otros. Bueno. Mató con muchísima otra gente. Esa gente es cruel, esa gente sí que merece lo peor. ¿Cómo vas a ir a pedir un certificado de discapacidad? O sea, cuando no tenés... O no, gente que fue a pedir certificado de discapacidad y lo único que tenía era el dedo meñique doblado. No, o sea, también y- cuando y ibas todas a- las capacidades a- para trabajar. por ejemplo, te doy el ejemplo más cercano a mí, que es en el barrio, para sacar la leche, para retirar la leche que estaban embarazadas, le decían, no, tenés que ir a la marcha. Y si no ibas a la marcha con la panza Claro, así, extorsivo, bueno, eso sí. en los camiones metidas, montón, eso estaban es llenos. recontra cruel. Lo que muchos votaron no es la crueldad, porque también se armó la campaña de quién era el amor, de quién era la crueldad. No es así. Acá era lo justo. Lo justo es que si no sos discapacitado, ¿por qué tenés que cobrar? No Que se habló si de lo estás justo, ¿eh? Yo no embarazada, escuché ¿por qué lo tenés que ir a justo. una marcha para retirar la leche de un plan que supuestamente lo es tu derecho justo. y te conviene? Hay, no escuché lo sí, hay un Vamos allá de momento la que campaña. Cecilia Roth habla, no sé si es el fragmento que tenés, pero hay otro momento que dice que su época más feliz fue cuando estuvo Néstor y Cristina. ¿Lo tenés? Pásamelo. Mostrémoslo, veamos. Cuanto más feliz fui en la Argentina fue en la época de Néstor y Cristina. Esa es la verdad. Todo lo demás es cuestionable, pero la verdad es esa. La Argentina es un país corrupto, estructuralmente. No empezó con Cristina la corrupción. No creo que haya empezado con Cristina en el caso de que haya empezado con Cristina, en el caso de que sea corrupto. De que haya habido, claro. ¿Esto de cuándo es? Esto es del 2019, gobierno de Macri, claro, gobierno de derecha. Me anoté algunas cosas que había dicho Cecilia Roth, dice que la corrupción es estructural. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la corrupción, digamos, si a vos te dicen la corrupción es estructural, ¿no? Y el peronismo gobernó durante 80 años. ¿Quiénes serían los que tienen la corrupción en el ADN? Digo, porque es muy claro lo que dice, la corrupción es estructural. Entonces, el peronismo es estructuralmente corrupto. Esta es mi interpretación, porque son los que más años han gobernado. Y ahora le piden a un gobierno que erradique la corrupción de cuajo, después de, si es estructural, y viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Después dice que Cristina, pone en duda de si Cristina es o no corrupta. Lo dijo la justicia, o sea, en tercera instancia, no cabe duda. Bueno, para ella todavía es dudoso si Cristina es o no corrupta. Y después, y después habla, no sé si lo dijo acá o en otro tape, porque lo dice al principio este tape, cuando dice que su época más feliz fue con Cristina Ahí y lo dijo, Néstor. ahí Cuando lo acabamos de arranca, escuchar, ¿no? lo Que acabamos de dice, escuchar. pues yo vi 3 tapes hoy. Cuando arranca dice que fue su época más feliz.
Eso, bueno, puede ser una interpretación. Yo creo que la sociedad fue muy feliz durante la época de Menem, porque básicamente era el 1 a 1, podías viajar, te compraba la casita. Era una época medio ficticia, es real, pero la gente fue feliz. Mientras vivió, fue feliz. Y disfrutó de ese momento, fue feliz. Después vino Cristina y Alberto. En el medio, Labaña, que le acomoda las cuentas a Néstor primero. Primero Labaña acomodando las cuentas, Néstor que gobierna. Y Néstor hizo un muy buen gobierno. Recibió el país más o menos ordenado, ¿no? Con las cuentas más o menos, y hizo un muy buen gobierno. Después vino Cristina. ¿Y Cristina qué problema tuvo? Recibió el país endeudado por Macri. Y lo que demuestran también es que sin plata no... Porque lo único que hizo fue detonarlo, lo empeoró. O sea, lo recibió endeudado. Pagó la deuda. Y lejos de mejorarlo, Cristina no pudo pagar ninguna deuda. Lejos de mejorarlo, lo empeoró. O sea, eso es lo que pudo... Me mata a mí cuando confunden a Cristina. Néstor fue Néstor y Cristina vino después. Y no son lo mismo. O sea, comparten el apellido, pero no son lo mismo. Y no fueron lo mismo gobernando. No. Pero si vos me decís qué época fue feliz, yo creo que la gente fue muy feliz en la época de Menem. Ahora, lo que no está hablando Cecilia Roth es de las consecuencias. De las consecuencias que dejó ese gobierno populista. Hubo un gobierno que fue el de Menem, 1 a 1, todo ficticio, bárbaro, todo feliz, la gente, el Pancho y la Coca, todo bárbaro, divino. Después vino el populismo de Néstor, de Cristina, y las consecuencias, hablamos de la felicidad, pero esa felicidad trajo consecuencias, y yo creo que son las que estamos atravesando ahora. Yo me quedo pensando en la frase de la corrupción es estructural. Y es una frase que yo podría decir tranquilamente. Yo creo que realmente es que sí es estructural. Está tan enquistada de hace muchos años el sistema que es difícil de romper. Pero también después cuando lo escucho y me lo quedo pensando, digo, también decir que la corrupción es estructural. ¿Es justificar a otros? Claro, es normalizarla. O sea, no hay que normalizar la corrupción. Y en este sentido sí veo un cambio en la sociedad de hartazgo en señalar al corrupto y tratar de que no siga estando. Y en eso ayudan, supongo, las redes sociales, ¿no? Que se denuncia todo, se opina y demás, y que se puede investigar. Me parece que hay que pedirle también más celeridad a la justicia. Sí. Porque entran los casos de corrupción y tardan 20 años. Sí. ¿No? Y después también porque todo se empieza a transparentar. Se sabe que el gobierno actual tiene contactos con los mandos judiciales, que Cristina también tiene sus contactos con los mandos judiciales. Bueno, listo, se transparenta, es necesario el contacto, bueno, pero que después se ajuste la ley. Bueno, una época muy complicada con la justicia que fue la época de Ollarvide, vos lo verás. Sí, pero siempre salta cada tanto.